Muy buenas tardes, noches para los que nos están viendo en el centro del país y para los del norte, buenas tardes. Hola, buenas tardes Israel, qué gusto estar aquí contigo. Genial, genial, ¿qué tal? Para los que no conocen el Economicon, él es un TikToker que le encanta hablar de economía, es norteño, es de Baja California y De nos Mexicali. de Mexicali. Ahí sí hace calor. Sí. Para los que han estado debajo de una piedra, él ya tiene 200,000 seguidores en TikTok y es un crack hablando de temas económicos, así que bienvenido. Muchas gracias, hombre. Siento que hasta me sobreestimas. No, Yo soy pero Israel Rodríguez, aquí de Derecha Mexicana, soy uno de los miembros del equipo y hoy pues tenemos el placer de tener al Economicon. ¿Qué tal? ¿Cómo nos va hoy? muy bien, como acabas de mencionar, pues aquí sí hace calor, ya es verano y el calor ya Sí, arriba de los 45 grados como debe de ser aquí en Mexicali. ya quema, Y ¿no? sí, ya no, ya es insoportable. También agradecer al espacio aquí en Derecha Mexicana y a todos los que se vayan a unir aquí a este en vivo. Muchas gracias. No, bienvenido, bienvenido. Para las personas que se vayan uniendo, se unan después, después de la transmisión, se va a quedar en el área de destacados de la página de Derecha Mexicana, arriba, en vivos. Y también vamos a estar subiendo fragmentos de TikToks al TikTok de Derecha Mexicana y Reels en caso de Derecha Mexicana. Muy bien. Muy bien, me encanta. Genial, genial. Bueno, Economicon, ahora sí que a lo que venimos. Vamos, ¿qué está sucediendo en la economía mexicana? Tenemos inflación, esta inflación. No sé si quieras definir primero un poquito esos conceptos. Ok, sí. Ok, primeramente, ¿qué es la inflación? Cualquier libro de economía te va a dar el mismo resultado. Respuesta. La inflación es un aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios en una economía en un periodo de tiempo determinado. O sea, es un aumento sostenido y generalizado. La estanflación es un Ajá. fenómeno poco común, hay que dejarlo muy en claro, es poco común y es un verdadero dolor de cabeza. Antes que nada, ¿hay estanflación en México? No, no hay Aún. una estanflación en México. ¿Hay un fantasma de la inflación cerca de México? Sí, sí lo hay. ¿La inflación es un fenómeno netamente mexicano? No, es un problema mundial derivado de factores que aquí mismo me gustaría describir, salvo por uno que otro país que no ha sufrido los azotes de esta inflación, como puede ser, por ejemplo, Suiza, que ha mantenido una inflación del 1%, Japón. y Japón. Entonces, ellos son la excepción a la regla por cuestiones muy específicas que si gustan podemos tomar en otro en vivo, porque sí me gustaría Genial, claro, explicarlos. claro. Y entonces, Encantado, básicamente es ¿eh? eso. Luego hacemos uno en TikTok. Perfecto, sí, de hecho necesito hacer un en vivo ahí también con ellos, porque pues ya. Ah, ya estamos. Genial. Muy bien. Entonces es eso, básicamente la inflación es el aumento sostenido y generalizado. Ahora, la estanflación es un fenómeno cuando se mezclan inflación y un estancamiento económico, o Ajá. mejor, es cuando se junta una recesión y esto es un dolor de cabeza para las autoridades monetarias. El primer caso, o el más famoso que se conoce de una estanflación registrada, es precisamente en los Estados Unidos de los años 70. ¿Por qué? En la crisis del petróleo del 73, había comenzado una guerra del Yom Kippur en Israel y los países occidentales apoyaron a Israel. Los productores árabes de la OPEP, que son los países exportadores de petróleo, tomaron represalias con estos países occidentales. ¿Y qué pasó? Digamos que pusieron decidieron establecer como que un embargo de petróleo de este energético a los países occidentales y esto disparó el precio del energético como nunca. En los Estados Unidos, por ejemplo, el barril de petróleo pasó de $2,90 a 11,90. O sea, subió una barbaridad. ¿Qué pasó? Obviamente, todos los costos de producción se elevaron muchísimo. La economía comenzó a detenerse porque precisamente los distribuidores o los equipos de distribución de mercancías de la cadena de suministros, pues no tenían cómo pagar este nuevo precio de gasolina tan brusco.
Entonces, por un lado se origina una inflación por la alza tan brusca en los energéticos y la economía comenzó a detenerse porque se dañó la cadena de distribución. ¿Y qué pasaba? Bueno, con este parón en la cadena de distribuciones, la economía empezó a estancarse. Con esto, las empresas comenzaron a despedir a sus empleados y se mezcló todo esto con un alto nivel de desempleo. Y esto, normalmente las autoridades monetarias tienen las tasas de interés para detener, digamos, la inflación, como lo estamos experimentando actualmente en México. En México, la inflación llegó al 7.88%. ¿Y qué hizo Banxico? Subió las tasas de interés. Esto con el objetivo de restringir la oferta monetaria que está circulando en la economía, que es que se encarezcan más, digamos, los créditos y los préstamos y que la gente ahorre. Claro. Y con esto se busca que la inflación baje. El problema con la estanflación es que si tú haces eso de restringir el dinero, ¿qué va a pasar? Vas a ahorcar más a las empresas que ya de por sí están batallando con el estancamiento. En cambio, Claro. si subes la tasa de interés para darle más créditos y préstamos a la inversión de las empresas, se te puede generar una mayor inflación. Entonces, es una situación muy compleja, muy complicada la estanflación de resolver. Es un Claro. dolor de cabeza. Pero actualmente en México nada más está el fantasma de este fenómeno económico. Sí tenemos un problema de inflación, sí. Sí. ¿Se va a detener? No. Es muy probable que el ciclo inflacionista va a continuar todavía lo que llega de lo que queda de este año. Y Ajá. lo De más hecho, importante, dime. Banxico ya anunció que, bueno, hay estimaciones que dicen que Banxico va a acabar dejando la tasa de referencia el 9.5% a finalizar el año. Actualmente está en 7.75, hay que recordar. Entonces, Sí. eso va para largo. Sí, y más que nada estar viendo, no hay que quitar el ojo de lo que va a pasar el año que entra. Muy bien, muy Sí, posiblemente el, el ciclo inflacionista no va a terminar siquiera para el año que entra. Y si te has fijado, o si la audiencia se ha fijado en los últimos noticieros, nos hablan precisamente de tres temas: inflación, estanflación y una hambruna mundial. No sé si la han escuchado. sí, claro. Ok. De hecho, te faltó una recesión. El fantasma de la recesión ya está ahí también. Lo que pasa es como va pegado con la estanflación, por eso no lo tomé en cuenta, pero Ah, sí, ok, también ok. la recesión es algo que no han soltado. Dato Sí. curioso, una recesión económica es cuando se deja de consumir, se detiene el motor económico del consumo. Ujú. Una recesión económica también puede ser causado por los medios de comunicación. Hay que dejar eso muy en claro. Si a ti te dicen que se viene una recesión y que se va a parar la economía, obviamente vas a dejar de consumir. Y esto se va a volver un, Sí. un fenómeno generalizado en toda la población y van a dejar de consumir. ¿Y al rato qué pasó? Van a decir, ya ven, mira, si hubo un estancamiento económico. Pues sí, porque asustaste a la gente, ya no quiso ni invertir. O Sí, sea, sí, sí. es darle también tanta difusión a las noticias se vuelve como una profecía autocumplida, por así decirlo, ¿eh? Claro, claro. El problema es que todos los medios ya están hablando del fantasma de la recesión. O sea, si miras medios en Estados Unidos o en México o en Europa, ya todos están hablando de una posible recesión el próximo año. Que yo no tengo bola de cristal, pero creo que va a llegar este año, la verdad. Es un hecho que las economías están estancadas. Sí, por ejemplo, en el primer trimestre de 2022, pues ya el INEGI reportó que México creció un 1% en términos reales, Sí. pero aquí también se junta con otro fenómeno que se llama la cascada de exposición, si mal no recuerdo. Mm. ¿Qué es esto? Ajá. Cuando un noticiero, ¿qué es? Es una empresa que tiene que vender notas. Claro. ¿Ok? Entonces, si el noticiero dice, es que es recesión, el tema no lo va a soltar. Y, No. va a empezar a meter más miedo a la población. Mira si viene el estancamiento, mira si viene la estanflación, mira si viene tal. Y van a empezar, digamos, que a meter esa pequeña paranoia en, Ajá, los, ajá. en las personas. Pero ellos simplemente están buscando vender la nota. En esa hambre, en esa búsqueda de vender la nota, pues Claro. dan principal importancia a estas noticias más lúgubres, por así decirlo, y preocupar más a la gente, pues. Eso sí, y hay que dejarlo en claro, si se viene una recesión,
pero tranquilos, tampoco es el fin del mundo, no se va a acabar como lo quieran ver los medios de comunicación tan alarmistas, vaya. Sí, porque había salido la nota en que dentro del índice SP 500 y del Dow Jones, que desde que Ujú, comenzó el año se ha desplomado un 35% a este momento. Y si revisas todos los medios, desde medios internacionales o medios en Estados Unidos que no son tan confiables como CNBC, como Fox News, como desde medios que no son especializados en economía, hasta diarios locales aquí en México, todos están hablando del fantasma de la recesión. ujú. Entonces, yo creo que esas notas vienen un poquito atrasadas, porque el fantasma de la recesión para mí está desde el año pasado que supuestamente reactivamos la economía, pero que todavía estaba todo ese dinero artificial de los estímulos económicos que dieron los bancos centrales con lo del COVID. Ujú. Ok, acabas de comentar algo muy importante. ¿Qué es lo que está golpeando principalmente al planeta? Primeramente es una cadena de suministros que está severamente golpeada desde la pandemia del 2020 de la COVID-19. ¿Sí? No se han recuperado precisamente. Entonces, por un lado tienes una cadena de suministros que está golpeada. Dos, tienes también la guerra de Rusia contra Ucrania, que eso vino a ser como que la cereza del pastel en esta Sí, situación. Y tú me dirás, oye, pero ¿qué tiene que ver lo que está pasando con Rusia y Ucrania con la inflación mundial, por ejemplo, o una posible hambruna mundial? Y por eso sí. comentaba que hay que ver todavía lo que viene para el año que entra. Te explico. Entre Rusia y Ucrania, antes de la guerra, generaban casi el 28% del trigo mundial. Uno de cada tres Ojo, granos, para ponerlo un o poquito más sea, simple, ¿no? casi, ¿no? No solamente eso, generaban también el 29% de la cebada, el 15% del maíz y el 75% del aceite de girasol. Sí, ha subido muchísimo el aceite de cocina. ¿Qué está pasando? Los cereales no han parado de subir. Oye, pero eso es con Rusia y Ucrania. Bueno, la India, que es otro gran generador de cereales, está atravesando una sequía brutal. Y ya anuncia Y el gobierno de anuncia, la India, ajá, sí, que iban a ya prohibir las anuncia exportaciones, ¿no? exactamente, todo ese grano lo van a destinar mejor a su población para evitar que su población se muera de hambre. Ujú. Y en Estados Unidos también está siendo golpeadísimo, por sequías que precisamente están echando a perder las cosechas de los cereales. Eso es por un lado. Claro. Este, ahora bien, por el lado ucraniano, por ejemplo, los silos Ajá, están llenos de cereales. claro. Están llenos de cereales, pero no pueden moverlos por una cuestión que está en el Mar Negro. Ucrania dice que Rusia tiene su flota desplegada en el Mar Negro y Rusia dice que no Sí, es cierto, ¿no? Ahí siempre va a haber como que claro. el estilo y afloje. La comunidad internacional dice, oye Rusia, deja que Ucrania Exporte mueva grano. sus flotas y le dice, pero ¿por qué lo voy a dejar y ustedes no me dejan a mí? Ujú. ¿Se me explico? Entonces, el gran problema, no nomás para este año, sino para el que sigue, es que toda esa producción de cereales se eche a perder por la guerra. Eso es para este Sí, año. Para el siguiente, no no hay, hay. no hay quien trabaje esos campos. Sí, O sea, va a haber cosechas del otro año y las del este año están comprometidas. exactamente. ¿Qué pasa? La mayoría de los campos están seriamente afectados por la guerra o llenos de minas. Claro, Los claro, hombres están enlistados en el ejército claro. y pues los pocos productores que quedan no pueden mover su maquinaria porque el combustible está destinado para la guerra. Sí, Eso es por el lado ucraniano. ¿Qué pasa por el lado ruso? Los productores rusos tampoco pueden vender sus cereales porque tienen el ajá, embargo de los países occidentales. ajá. Y son europeos, les encanta meterse la pata en el pie. Sí, Dispararse en la pata, ¿no? Ahora, los productores rusos, ellos eran los principales que exportaban sus semillas y sus pesticidas, los exportaban de la Unión Europea, los importaban de ahí. Entonces, sí, como tienen un embargo, ellos tampoco pueden trabajar. sí. Esta situación de los cereales, de la alza en los precios de los cereales,
Falta ver el impacto que vamos a tener justamente el año que entra. Ahí va a ser lo más interesante. Sí, de hecho, bueno, aquí estamos mencionando varias cositas importantes. En cuanto a lo de Europa, yo creo que era un meme, pero creo que está muy acercado a la realidad. Que estaban diciendo Ujú. los cerveceros belgas ya no tienen vidrio para envasar su cerveza, porque esas Mm. botellas venían de Rusia. Ah, bueno, entonces ¿qué hacemos? Ah, pues usamos latas para envasar la cerveza, ¿no? La cerveza de lata, como todos lo conocemos. ¿Qué creen? También viene de Rusia. Que yo creo que era un meme, no sé, no sé qué tan cierto es, pero me suena bastante realista. Ok, Airbus, el fabricante, uno de los principales fabricantes, el europeo precisamente de fabricantes de aviones, Airbus, Sí. dependía mucho del titanio ruso. Ujú. Entonces, y no solamente es la cerveza, te explico. En la cuestión de Ajá. los semiconductores esenciales para televisiones, computadoras, celulares, baterías, para un sinfín de cuestiones electrónicas, entre el Ajá. 45 y el 54% del gas neón semiconductor, que es precisamente el que es esencial para la fabricación de los chips, pues provienen de dos empresas ucranianas. Estamos hablando que la Ah, mitad del caray. mercado eran empresas ucranianas. Ahora, tú me dirás, Ujú. oye, pues más vale que la guerra de Rusia con Ucrania pues se solucione rápido, ¿no? Para que las empresas ucranianas se pongan a trabajar en los chips. Sí. Sí, el problema es que el gas neón semiconductor es un subproducto de la fabricación del acero ruso. Ah, caray. O sea, las Sí. empresas de chips, su principal eh, ¿cómo es? Proveedor es el acero ruso. Entonces, Claro. por eso también se han encarecido las cuestiones electrónicas, por ese mismo problema de los microprocesadores, digo, de los semiconductores, se han detenido producciones de vehículos por completo, Sí, porque no hay. incluso aquí en México estamos viendo que Volkswagen, que Ford están parando pues sus plantas de producción porque no hay microchips, o sea, es bastante complejo. Y hablando un poquito de Europa, Europa depende totalmente del gas ruso. Los europeos están reactivando sus plantas termoeléctricas que son a base de carbón. Mm, Y dirás, bueno, ya tienen la solución. Resulta que el carbón también venía de Rusia. Ese carbón, el carbón no es voluminoso. Para transportar este carbón, lo más sencillo es utilizar trenes, porque en barcos se encarece mucho, etcétera, etcétera. El caso es que el carbón ruso también tiene la propiedad que alcanza una mayor, ¿cómo se llama? Grado de temperatura que es necesario para producir energía. Entonces es un ujú. carbón más apto que del que pueden importar de países como Turquía, por ejemplo. Y ahí, Y- en lo que ujú. se dispararon los europeos, o sea, en el disparo que se dieron al pie ellos mismos, fue que empezaron a cerrar sus plantas nucleares eléctricas desde el 2018 como hasta el 2020. Mira, yo soy ambientalista, soy ingeniero ambiental y considero que eso fue un error o sea, esa transición fue un error, apostarle todo al gas y pues nadie tenía ni pensado lo de la geopolítica con Rusia ni Ucrania. De hecho, pues nadie lo pensábamos así. Por ejemplo, Alemania, que es el corazón industrial de Europa, depende un 55% del gas natural ruso. Sí. Y ya, ahorita estamos en verano, sí, pero ya viene el invierno. Las tarifas eléctricas de los hogares europeos también se ha disparado muchísimo porque ahora tienen que sacar de donde puedan la energía. Estados Sí. Unidos dijo, nosotros podemos hacer también unas tuberías para ayudarlos con el gas y con el car. Claro, claro que se puede. El problema es cuánto más se va a encarecer el servicio eléctrico y tú siendo ingeniero ambientalista, pues no me dejarás mentir, el futuro, o al menos así lo miro, es la energía de fusión nuclear, como la que se está Sí. desarrollando en estos momentos. Limpia, barata, súper eficiente, mucho más eficiente, Y y ahí está el futuro. estable, continua. Exactamente, no tienes
eh, ¿cómo se llaman? La fusión en cadena, pues. No tienes la fisión en cadena como lo es un reactor de fisión nuclear. Sí, y se están optimizando muchísimo. Los reactores de nueva generación son como 20 veces más eficientes que los de su generación pasada. Wow. Entonces, sí va a haber un cambio disruptivo bastante importante ahí. Y yo creo que la energía nuclear, bueno, tiene mala reputación, ciertamente por lo que pasó en Chernobyl y por lo que pasó en Japón cuando fue lo del tsunami, pero la verdad es que sí está un poquito desproporcionado. Y las consecuencias de toda esa propaganda, porque hubo un aparato propa, Propagandístico. ¿cómo? Ajá, enorme, enorme para hacer ver mal a esas energías nucleares, que fue cuando empezó, que organizaciones como Greenpeace empezaron a presionar al Parlamento Europeo de que cerremos todas las centrales nucleares y nos pasamos al gas. Ah, bueno, entre, quiero hacer un pequeño paréntesis. Las emisiones de carbono son mayores en gas que en energía nuclear, pero bueno, dejando eso un poquito de lado, este, yo creo que todo el mundo subestimó demasiado a Putin. Nadie se imaginaba que fuese capaz de invadir Ucrania. En lo personal, yo no pensé que fuera a pasar eso. Totalmente, totalmente. Fue demasiado, demasiado, demasiado impredecible. Y lo que nos lleva a otro punto. Toda esta inflación nos va a generar un malestar social en prácticamente todos los países del mundo, quieras o no. Esto va a generar protestas. Dentro de estas protestas va a haber, pues muchos gobiernos se van a ver impopulares ante su electorado y va a haber elecciones en muchos países el otro año. Entonces, vamos a tener un impacto bastante, bastante importante. Por un lado, la hambruna, por otro lado, la inestabilidad política, que sin estabilidad política ningún país ni región puede crecer apropiadamente. Y lo que me lleva a recordar un poco la primavera árabe. ¿Recuerdan la primavera árabe? Que el Sí, problema que todo empezó cuando subió el precio del pan, ¿no? los subieron, hubo una alza muy brusca precisamente en los precios de los cereales. Y fue lo Sí. que, fue uno de los detonantes que precisamente explotó en la primavera árabe del 2010. Ajá. Entonces, sí, de hecho, esta es una cuestión, primeramente, la hambruna va a ser mundial. Quiero creer que no. ¿A qué me Va a ser refiero? más regional, ¿no? Exactamente, mira, te explico. El programa de alimentos de la ONU, que Ajá. precisamente se encargaba de llevar alimentos a los países más pobres del mundo, tenía como principales proveedores a Rusia y Ucrania. Sí. Ay, entonces, esos eran los principales proveedores de este programa de alimentación mundial de la ONU. Obviamente, esta situación con los cereales, esta situación de estas, pues, cosechas que no vamos a ver muy posiblemente, van a afectar primeramente a los países más pobres. Claro. Los países como México o como la mayoría de los países latinoamericanos, sí vamos a ver un impacto, pero en el precio. A lo mejor no vamos a ver una escasez del alimento, Ajá. pero sí vamos a ver una carestía del mismo. Y eso hay que Claro. dejarlo muy en claro. Lo, obviamente se escucha muy catastrófico hambruna mundial. No Sí, creo que definitivamente. llegue a esas proporciones. Sí va a pegar a los países más pobres, pero y es ahí donde hay que tener más cuidado por la vulnerabilidad de esta población pobre, pero en países como México, o repito, ¿no? Como Estados Unidos, nada más vamos a ver una carestía, que de todos nos pega en el bolsillo y en el alma de los consumidores, claro que sí, pero no nos vamos a quedar con hambre, por así decirlo. Sí, parte de lo que salva a México y ahora sí que al continente americano es que dentro del continente americano tenemos grandes productores de granos como Estados Unidos, como Argentina, como Brasil. Y quieras o no, el mercado mexicano para el mercado gringo, vaya, tiene cierta preferencia por los tratados de libre comercio, que nos va a costar más, sí, pero no vamos a tener una gran hambruna como la que podría haber ahora sí que en países del Medio Oriente, de África y en un escenario donde se pudiese repetir lo de la primavera árabe. Ahí deben de estar los focos de alerta, precisamente en ese tipo de poblaciones.
Lógicamente, también no hay que descuidar a la población más vulnerable de nuestro país. México es un país de contrastes, no hay que olvidarlo. Claro, Más de la mitad de la población sí, de grandes contrastes también, lamentablemente. sí, desgraciadamente. Una de las preguntas que nos están haciendo, bueno, uno de los comentarios nos decía, ¿Rusia los tiene del cuello a Europa? Sí. ¿Cuánto tiempo creen que haga falta para que comience una gran crisis económica? La verdad es que nadie tiene bolita de cristal, pero yo creo que podría empezar a finales de este año y del otro. No sé, ¿tú qué opinas? Difícil, normalmente no me gusta meterme con pronósticos, eh, pero Ajá. de seguir las situaciones así, me parece que para a finales también de este año o a principio o a partir del a partir del Trimestre. último trimestre o el primer trimestre del año que viene, a lo mejor ya estaríamos viendo las repercusiones de una situación más difícil económica. Sí. Obviamente, Ujú. eh, sí tienen el cuello, los países occidentales a través de sus sanciones, sí tienen la mano en el cuello de Rusia, pero Rusia también nos tiene del cuello. O sea, es una situación donde hay que entender una cosa, y eso quiero que las personas que nos acompañan en el en vivo entiendan. Esta no es una cuestión de buenos y malos. Aquí no es de que Rusia es el bueno o el malo, o que los países occidentales liderados por Estados Unidos son los buenos o los malos. No, esto no es un cómic de Marvel, no es una película de superhéroes. Sí. Siempre atrás de todo esto hay intereses. ¿Cuáles son? No lo sé. Pero hay que quitarnos, porque lo he visto mucho en comentarios en redes sociales. Ah, ya ven, Ajá. es que Rusia son los buenos. No, es que no se trata de buenos y malos. O sea, no, el mundo no funciona así. Sí, sí, sí. Los políticos son políticos, buscan su beneficio personal, buscan ganar su electorado, pero ser una especie de héroes yo creo que no. Nada más lejano que la realidad. Ninguno. Y Ninguno, o sea, ninguno. otro comentario que nos están haciendo aquí dice, ¿ustedes creen que vaya a haber una tercera guerra mundial en el futuro cercano? Yo creo que no se puede descartar, pero no podría ser una apuesta ni decir sí, sí o no. Eh, Si me hubiesen preguntado, por ejemplo, si creía que Putin iba a invadir Ucrania, hubiese dicho que no, por todas las cuestiones que te acabo de escribir, no por toda esa relación comercial que no nada más hay entre estos dos países, sino con el mundo. Sí. Pero qué tapado el hocico me dio Putin. eh, Ahora, en en todo conflicto mundial, en las dos experiencias que tiene el planeta, hay un detonante, hay una vuelta atrás, o más bien hay un acontecimiento donde ya no hay vuelta atrás. Sí. Hasta ahora, ese detonante no se ha visto. Por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial, pues vimos precisamente el asesinato del archiduque Francisco Fernando, Sí, de Austria. Ujú. de Austria en Sarajevo. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, pues vino la invasión a Polonia por parte de Alemania. Son detalles o son situaciones donde ya no hay vuelta atrás. Aquí no se han visto, sigue siendo un conflicto muy local. Sí. La guerra sí es local, las consecuencias no, ¿verdad? Este, Sigue siendo Rusia contra Ucrania. La OTAN hasta cierto punto nomás mete presión, pero no entra del todo. Entonces simplemente Ujú. hay que esperar. No hay que ponerse a pensar de, viene una guerra mundial o no. Todavía no sé, todavía no veo ese Las detonante que circunstancias, puede ¿no? decir, sí. Exactamente, no se han dado todavía. Aunque también hay que ver los focos que hay en el mundo, ¿no? Ujú. Una posible invasión china sobre Taiwán es Uf, probable. Una, una, una posible guerra nueva en los Balcanes es probable. Serbia y ¿cómo se llama el otro país? es, Se me fue. eh, Pero me parece que Montenegro, que se están rearmando a pasos agigantados. Y ellos tuvieron una guerra en los noventas muy fea, muy sangrienta. Y yo no sé cómo es que todavía se quedaron con ganas de darse otro trense, ¿eh? Y lo,
Y lo que pueda pasar en las regiones de Medio Oriente con esto de la crisis alimentaria también hay que ponerle atención. Ujú. Y aquí nos están preguntando, la inmigración, ¿ustedes creen que podría haber una inmigración alimentaria como la del siglo pasado? ¿Tú qué opinas? Uf, no me gusta, como lo acabo de comentar, no me gusta como que ponerme a especular sobre qué se podría venir, Tragedias, ¿no? exactamente. Lo que pasa es que es como decir, dependemos del ceteris paribus, ¿no? De que de todas las, como se dice en economía, este concepto es de que todo siga exactamente igual, por así decirlo. Sí, O sea, y no, mañana puede haber un cambio que nadie nos esperábamos y resulta que si hubo una guerra o a lo mejor y no. O sea, claro, sí hay detalles o sí hay focos que se han estado prendiendo, dando alertas, pero no han pasado de esa alerta. Hay que dejarlo muy en claro. claro. Mientras no se vea ese detonante, como lo comenté antes, las cosas van a seguir igual. O sea, que todas las constantes sigan igualitas. Así. Sí, No la creo, pero tensión a lo mejor sí. ahí puede estar, y siempre hay un detonante. El problema que históricamente los detonantes siempre han sido puras tontadas. Bueno, a lo mejor lo de la Segunda Guerra no, pero lo de la primera, que fue el asesinato a un príncipe, yo creo que sí fue totalmente desproporcionado a lo que pasó después. Eso fue una locura. Creo que ahí Europa vino con un frenesí, no sé, se volvieron locos para mí, no sé qué tomaron. Y la Sí, mayoría de las sí, sí. potencias eran familia, entonces eran primos, no sé. Eso sí fue una... Para ponerlo así claro, nadie se entiende, creo que ni ellos mismos lo llegaron a entender. Pero a lo mejor si se vuelve una situación muy crítica con respecto al alimentario en los países árabes, sí se puede ver una inmigración por ese lado. No sería la primera vez. Entonces, por ahí Yo es creo que posible incluso en que Centroamérica sí. también, ¿eh? Podríamos tener una ola migratoria por este tipo de cuestiones. Mm, bueno, por ejemplo, pues en México ya hemos estado viendo que es por cuestiones de seguridad más que nada, ¿no? Que han venido Claro, claro. inmigrantes para acá, para México. Sí. Pero por cuestiones alimentarias, bueno, no puedo descartarlo, para ser honesto, no puedo descartarlo, pero No, yo falta ver cómo tampoco. se mueven las piezas. Sí, en Falta cuanto ver a lo cómo se mueven las piezas. alimentario y en los países de Centroamérica, a lo mejor algún paquete de ayuda de Estados Unidos podría ayudar a frenar ese tipo de cuestiones, pero de Medio Oriente a Europa sí va a haber migración por este tipo de cuestiones, definitivamente. Es muy probable. Sí, es muy Sí, probable. Vamos a ver cómo va. Todo depende de cómo termine este año y cómo inicie el siguiente. O sea, de ahí ya nos podremos dar un panorama más completo de lo que vaya a suceder. muy bien. Económico, para ir cerrando un poquito, Ujú, bueno, ya sabemos que se viene una recesión, que los mercados están vueltos locos, el SP 500, en fin. ujú. ¿Tú qué papel crees que estén jugando los fondos de cobertura como BlackRock, Citadel, dentro de toda esta caída? Mm, Ok. Fondos de cobertura, fondos de pensiones, fondos mutuos. No sé si dije ya los de pensiones. Son brujería. Sí, Así, sí. son brujería. Tan simple como eso. ¿A qué me refiero? Estos fondos lo que hacen no invierten, y es que esa es la gran mentira que nos han dicho. Ellos no invierten, ellos apuestan. Especulan. Ajá. Exactamente. Mira, especulación es una palabra muy bonita para decir apostar. Y eso hay que Sí, dejarlo bien en claro. La especulación es una palabra súper bonita y fancy, nada más para decir apuestan. Apuestan con el dinero de sus inversionistas, apuestan con el futuro, por ejemplo, de los que les dejan sus pensiones ahí. sí. Ellos obviamente van a apostar con derivados, que es porquería financiera al fin y al cabo, para tratar de sacar los mayores dividendos posibles para sus clientes. Obviamente, y entre más vaya cayendo esto, pues se van a inventar nuevos derivados o van a hacer Apalancamientos. apalancamientos brutales para simplemente sacar los mejores dividendos, ¿no? Por ejemplo, antes de quebrar, Lehman Brothers tenía activos Ajá. por 600, ¿qué eran? 650.000 millones de dólares. Y tú dirás, oye, eso es Ujú, un mundo de dinero. Sí, claro. pero estaba apalancado por 613.000.
no tenía nada, o sea, propio. exactamente, era pura basura, modificaban, y esto es algo muy común, y hay que también dejarlo muy en claro a la audiencia que nos esté viendo, que los grandes capitales, como los grandes fondos de inversión como BlackRock, incluso como Goldman Quantum Sachs. de Goldman es una porquería, Citibank es una porquería, JP Sí, Morgan lo mismo, Quantum de Soros es lo mismo. ¿Qué hacen? Simplemente esconden, por así decirlo, sus pérdidas, y eso es algo habitual, ¿eh? Esconden sus pérdidas para decir, ah, mira, estoy apalancado por 613,000, sí, pero tú escóndelo, tú que no se vea reflejado realmente en las cuentas. ¿Para qué? Para seguirnos apalancando. Y al rato les claro. truenan. De hecho, parte de lo que pasó dentro de las criptomonedas con Luna, hay grandes Mm, rumores que BlackRock, y no me acuerdo que otro fondo de inversión de esos enormes, que en realidad sí. ellos son los autores de esa gran quiebra. Que hay quien compara la quiebra del sistema cripto, que era de 3 trillones, actualmente vale 1 trillón, que lo llega a comparar con lo que pasó en las hipotecas en Estados Unidos en el 2008, que actualmente todavía no estamos dimensionando el tamaño de esa gran pérdida de capital. Ok, ¿cómo explicarlo muy sencillo? No Sí, es, es que viste, te fuiste bien recio y te voy a explicar por qué. perdón, es que estos temas me gustan mucho y mi cabeza empieza. Y más cuando O- hablas con alguien que le entiende, ¿sabes? Ok, Se me lo voy olvida a que puedo poner en hablar con claro alguien que le entienda. porque en los comentarios de la publicación del en vivo no, Ajá, hubo comentarios de personas que decían, es que ni yo le entiendo. Ok, o quiero que alguien me lo explique porque nunca les entiendo. Es bien fácil. No es comparable lo sucedido en el 2008 con las hipotecas subprime con lo que pasó con Luna y UST. Les explico por qué para los que no ajá, entiendan. En Estados Unidos se dio un boom inmobiliario, ¿ok? El Banco claro. Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, tuvo una tasa de interés históricamente baja que iba desde el 0 al 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que tú podías endeudarte muy fácil y casi no te cobraban intereses. Ajá, Y ok. comenzaron, y los fondos de inversión agarraban las hipotecas y las metían, digamos que esta es una hipoteca, ahora hay que multiplicarla por 1,000 y las metían en una cajita. Les ponían un Ajá, sello y les ponían una calificación crediticia. Y esto se vendía como un activo financiero. Ese era un bono que estaba alrededor de las bolsas del mundo. ¿Qué pasó? Que comenzaron a mezclar hipotecas de gente que sí podía pagar su casa con personas que no la podían sacar. Pues agarraban los claro. paquetes de hipotecas, pero mezclaban muy buenas con muy malas. Que es una muy mala, gente que no podía pagar por sus hipotecas. Y así Sí. las empezaron a vender a través de las bolsas del mundo. Claro. Cuando se, amor, cuando se amortizan estos intereses de las cuentas para las personas que no podían pagar su casa, es cuando la gente ya no la pudo pagar. Truenan. Y la gente que se endeudó y que ya no podía pagar tuvo que dejar su casa. Todos los que habían comprado en Ajá. las bolsas del mundo estas hipotecas basura, pues se dieron cuenta que habían comprado basura que no valía nada. Sí. Entonces, mira nomás lo que me acaban de traer. Galletas. Porque mira, aquí en el comentario alguien puso, ¿y las galletas? Aquí está lo que me acaban de traer. Muchas gracias a la producción que aquí me ayudó. Entonces, ¿qué pasó? Luna y UST es muy diferente. Luna es la criptomoneda y su hermana. ¿Por qué? Porque la gente no Ajá. se endeudó para comprar Luna o UST. Ujú. Por eso no es comparable. Ok, ok. Porque la crisis generada por lo mismo no fue, solamente fue a las personas que habían invertido su dinero, cosa muy mala. eh, las personas que habían invertido en esas criptomonedas sí lo perdieron todo, Sí. pero no nos desembocó en una recesión o en una crisis financiera y económica a través del mundo. Si, Ujú. si, quieren, si quieren comprender un poquito más lo que sucedió en 2008, la cual también voy Sí. a hablar en el Economicon, por cierto, con, Bien. con galletas. Ok, Este, ok. les recomiendo mucho que lean el libro La gran apuesta de Michael Lewis.
Es Michael una... Burry, ¿no? no, el autor es Michael Lewis. Ah, ok. Burry es uno de los que vivió, es uno de los que descubren, pero Michael Lewis es el que narra la historia, pues. Ah, ok, ok, ok. Este, lean el libro, es fantástico, está escrito de una manera muy sencilla. Vean, ya que hayan leído el libro, vean la película de La Gran Apuesta de Big Short. Y por último, pueden también leer Telaraña de Deuda de Ujú. Helen Hudson. También ahí, con estos tres. Ah, El hombre que cambió su casa por un tulipán de Fernando Trías de Bes. Con estos cuatro, con estas cuatro cosas, se pueden dar una idea mucho mayor de lo que pasó en 2008. Pero no se preocupen que también pueden seguir el Economicon y ahí también lo explico. También lo explica Comercialazo, ¿no? bastante bien. Mira, que eso de los derivados es bastante común, incluso los europeos siguen vendiendo sus paquetes de deuda de países del sur de Europa con los del norte de Europa. O sea, países que tienen peligro de no pagar su deuda, como Portugal, Italia, España, Grecia, con Grecia. deudas de países como Suecia, como Alemania, como Polonia, países que son económicamente más estables. O sea, esto de empaquetar deuda de dudosa procedencia con deuda más o menos buena siempre ha existido, ¿no? Sí, para la audiencia que no entienda lo que son los derivados. Tengo una naranja y parto Ajá. la naranja a la mitad. Tengo la pulpa de la naranja, pero con la otra mitad hago jugo de naranja. El jugo es un derivado de la naranja. Con el jugo después hago una gomita. Entonces la gomita es un derivado del jugo, que el jugo es un derivado de la naranja. Y así me la puedo llevar con múltiples golosinas o platillos y lo que ustedes quieran. ¿Qué significa esto? Toman un activo financiero y a través de auténtica brujería financiera lo convierten en otra cosa. Y ese otro activo financiero que se deriva de otro lo van haciendo cada vez más diferente, al grado que ya ni se parece a lo que era originalmente, como puede ser los derivados de una naranja. Una gomita ya no se parece a una naranja, pero Ok, se deriva de la misma. muy bien. Y Todavía estas, tienes... Ajá, no, sigue, dime, sigue, sigue. dime, Te iba a preguntar que si todavía tienes la bola esa de cristal verde cuando hablas de brujería, me encantó. ¿de aquí está atrás? Ah, ok, ok. Es que me encanta. Este, ella nunca me puede faltar. Aquí está. Ándale, porque dijiste brujería financiera. Y eso. Nunca me deja solo, siempre está conmigo. Genial, genial. Este, entonces, pero van a decir las personas que nos están viendo a través del en vivo, oye, pero entonces al final, ¿qué es un derivado financiero? Basura. Cuando tú sepas, cuando se dé a conocer o cuando salga a la luz lo que era un derivado financiero, es que ya explotó. Sí. Los derivados financieros son tan peligrosos que los que apuestan con ellos ni siquiera saben lo que hay ahí. Simplemente le dicen, oye, ¿quieres esto? Sí. Ah, te va a hacer ganar, me va a hacer ganar mucho dinero. Sí, véndelo o cómpralo, no importa. Ellos no se Tiene un van a poner a rendimiento revisar. del 10% al año. Y es todo lo que Oh, te dicen, ¿no? sí, o sea, es como que, o sea, con un rendimiento del 10%, del 10%, tú te vas a meter a investigar lo que hay adentro. Por supuesto que no. Por eso digo Ujú. que es brujería, es basura, de altísimo riesgo. Mira, Y aquí nos preguntan. Bueno, termina, porque no, esto nos de da hecho miedo. era lo último. Ah, ok, nos preguntan. ¿Cuál es la diferencia entre el lavado de dinero y los derivados financieros? Ok. Es simple. De hecho, ahí tengo un video donde hablo de lavado de dinero ahí en el Economicon para que lo busquen. Es muy fácil. El lavado de dinero es que una persona que se dedica a cosas de dudosa procedencia, vamos a decirlo así, Claro. tiene esta es sus ganancias. Nuestras galletas son sus ganancias. El detalle es que no puede andar con esto por la calle. No puede andar con tanto Claro. efectivo en la calle porque levanta sospechas. Entonces, lo que tiene que hacer, primeramente, es meter este dinero al sistema financiero a través de un banco. Y me pueden decir, oye, pero es que la legislación actual dice que si un banco recibe tanta cantidad de dinero de depósito en efectivo,
tiene que reportarlo a las autoridades. El detalle es que obviamente se necesitan de cómplices. Esos cómplices están dentro del banco también. Es como que llegue el gerente del Y del banco SAT. Spoiler. y del SAT, obvio, spoiler alert, o sea, entonces, ¿qué pasa? Oye, jefe, tengo este depósito de 40 millones de pesos en efectivo de aquel señor de sombrero. Ah, tú déjalo, él es cliente frecuente, él es cliente premium, select. Y dice, seguro, sí, tú déjalo. Y ahí está. Obvio, en el primer paso, que es el posicionamiento, es donde las personas tienen, donde los malos, por así decirlos, los delincuentes tienen más peligro de ser capturados, precisamente porque si llega alguien que no estaba al tanto del arreglo, pues ahí puede hacer el aviso a las autoridades. Ya de ahí en fuera, pues simplemente es darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al dinero hasta que no sepan ni de dónde viene, compras activos Sí. y listo. Eso va a muy general el lavado de dinero. Dinero mal También, habido en efectivo se mete al sistema financiero. ¿sabes dónde lo entendí yo muy bien? En Breaking Bad. Ahí también dan una explicación muy buena. ¿Sabes? Vas a decir que no es cierto, pero sabes que nunca he visto Breaking Bad. Ok, es que hay una explicación muy buena en la que está el abogado Better Call Saul, Saúl, Ujú, y está con Jesse, ¿no? Y le dice que ponga un negocio de uñas, y le dice, ¿yo para qué quiero un negocio de uñas, no? Y ujú. luego le dice, es que va a llegar la autoridad y va a decir, oye, ¿de dónde sacaste ese dinero? Pues trafico. No, haces algo peor, evades impuestos, amigo. Eso es lo peor. Sí, sí, eso es lo peor. Sí, fíjate que en el video que tengo de lavado de dinero me comentaron mucho eso de Breaking Bad y me Sí. comentaron mucho también Ozark también, pero les decía, es que nunca las he visto, no sé. Yo la tuve que ver cuando vi ese TikTok y me quedé, oye, la torre, qué bueno está. Me aventé esa temporada por lo menos para entender el contexto, pero sí, es una bastante buena explicación de la cultura popular para la mayoría de las personas que no tenemos una formación en economía como tú. Pues vaya, es simplemente quererse acercar a las fuentes de información que tenemos. Y Ujú. también quiero regresarme un poquito al tema de la inflación, porque también una pregunta que a mí me hacen muy seguido es ¿con qué Ah, invierto? sí, sí, ¿No? sí. O sea, ¿con qué invierto? A las personas Ujú. que estén viendo este en vivo, los cuales les vuelvo a mandar un saludo y gracias por estar aquí escuchándonos. Lástima que no puedo ver sus comentarios porque pues hashtag tengo túnica. Este, este, traten de invertir en cosas que sepan. No se metan traten de no escuchar a esos que te dicen, oye, ¿sabes lo que son los fondos indexados? Ahorita te explico, mira, dame tu dinero. O eh, te voy a hacer millonario ahorita en un minuto. Eviten escucharlos, tengan mucho cuidado. Su dinero Sí, les costó trabajo, sudor, adquirirlo, no lo metan con cualquier charlatán. Si piensan invertir, háganlo en cosas más seguras. Porque claro. quiero llegar, ¿y a qué me refiero con esto? Toda inversión te da cierto rendimiento, cierto interés. Por Claro. ejemplo, no sé, los CETES en estos momentos que son certificados de la tesorería, que son muy estables, muy seguros, están dando creo que el 8.90%. ¿Ok? Entonces, La ¿qué tasa anual ya pasa? andaba en el 9.80, ¿eh? Sí, a la tasa anual, pero me refiero a los 6 meses, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ya ves que manejan de un mes, 3 meses, 6 meses, y Ah, sí, sí. el anual anda como en 9.80. Y dicen, pues voy a meter mi dinero ahí porque me da casi 9% de interés. Sí, el detalle es que a toda inversión deben de restarle la inflación. Y eso es algo que no les dice ninguna persona dedicada a esos fondos de inversión o cosas así. A esto se le conoce como el interés real. Si ustedes se Sí. meten, por ejemplo, con los CETES a un año, a 12 meses, y te dicen, ¿sabes qué? Tu rendimiento es del
es del 8.90. Inmediatamente deben de fijarse en cuánto está la inflación. La inflación en la primera quincena estuvo en el 7.88. Entonces, a ese Ujú. 8.90 réstenle el 7.88 de inflación. Y ahí van a tener el interés real que les da. Les va a dar Claro, muy, muy, muy poquito de interés, sí, pero al menos tu dinero no se lo tragó la inflación. Alcanzaron muy a, importante. exactamente. Siempre fíjense en esas dos cosas cuando vayan a invertir en algo. ¿Cuánto interés le da? Pero también qué porcentaje de inflación hay. Hagan la resta y tienen su interés real. Muy bien, muy bien. Bueno, económico, no sé si te gustaría cerrar con otra cosa, si este fue, ahora sí que el cierre, o algo que te gustaría comentar. Pues para concluir, agradezco muchísimo la invitación, Israel. Agradezco No, a también ti, mucho a gracias por Derecha aceptar. Mexicana. Ajá. Agradezco mucho al colectivo de Derecha Mexicana. Fue algo nuevo. Es mi primer en vivo aquí en Instagram y me hicieron sentir muy cómodo. Espero que también lo aquí expuesto les haya servido, se haya comprendido Sí, sí, eh, sí. y, y eso es lo único que a mí me interesa, que lo aquí expuesto se haya comprendido mejor. Claro que sí, Economicon. De hecho, parte de lo que vamos a hacer dentro del equipo de Derecha Mexicana es Ujú. tomar este en vivo, se sube a YouTube, siempre se sube a YouTube, se deja anclado en la página principal de Instagram, en el spotlight de en vivos, pero también vamos a hacer, ahora sí que TikToks, o sea, recortes de todo este en vivo, porque hay explicaciones muy concretas que yo creo que van a ser más útiles en ese formato o en el formato de Reels. Y, Perfecto. y me parece genial que hayas aceptado esta entrevista. Muchas gracias, Económico. No, muchas Espero gracias a pronto nos ustedes. invites ahora sí que en TikTok para también hacer un en vivo o algo así. Sería genial. Dalo por hecho y gracias a todos los que se conectaron aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Genial, Económico. Muchísimas gracias a ti. Ahora sí que un fuerte abrazo hasta allá, Mexicali, desde Sonora. Nos vemos. De aquí. Muchísimas gracias y un abrazo aquí desde Mexicali para todas las personas que nos vieron y allá a Sonora también. Gracias, nos vemos. Bye bye. Hasta luego, muchísimas gracias. A ti.